conectados vía Facebook. Todo un trabajo para comprender esta tecnología, que no es de mi época, pero bueno. Eh, si me escuchan, si tienen alguna dificultad, pueden escribirme al chat para ir viendo las conversaciones y respondiendo algunas preguntas. Vamos a esperar un poquito que se conecten algunas personas más. Bien, ya hay algunas personas que se están conectando. Ya, ya puedo ver que estamos bien en línea. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más para poder iniciar con la capacitación. Les voy a pedir también que cuando entren al chat puedan, o al video, puedan compartir el video para que se pueda llegar a más personas. A ver, les comento que ya estamos conectados en vivo para poder iniciar con la capacitación. Los que están en el grupo del WhatsApp también pueden de una vez conectarse al fanpage de Chief Garay para poder iniciar con la capacitación de primeros auxilios. Vamos a esperar que se agreguen un poquito más de participantes para iniciar. Bien, ya estamos listos entonces. Ya hay 10 personas que iniciaron que están conectadas. Vamos a empezar con la presentación en todo caso. Bien, buenas noches. A los que se han conectado a través de el enlace en vivo de Facebook, para mí es una plataforma nueva. Hemos estado trabajando con Zoom, que nos ha funcionado los primeros días
a mí particularmente, y luego hemos tenido algunos inconvenientes por el tema de los tiempos. Pero hemos encontrado que Facebook tiene una buena herramienta de transmisión de videos en vivo, y a la vez se puede compartir la pantalla para poder mostrarles la presentación mientras voy hoy explicando un poco el contenido del curso. Y bueno, ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, me presento, mi nombre es Teobaldo Garay, yo voy a apoyarlos con la capacitación de primeros auxilios. A modo de introducción, un poco darles algunas palabras de aliento, de motivación y agradecerles también de que se hayan integrado al grupo de brigadistas de barrio, brigadistas de respuesta a emergencias y desastres. Eh, por si quieren compartir esta información, está mi número de contacto, las páginas de redes sociales que utilizo para que puedan hacer o seguir un poco las presentaciones, estas y otras que vamos a colocar. Es importante mencionarles que este módulo de entrenamiento, de la capacitación, de todas las capacitaciones que demos al vecindario, a los brigadistas de barrio, no pretende suplantar ningún otro manual que ya exista. Este manual, estas capacitaciones se han desarrollado en función a la experiencia, a mi experiencia, obviamente atendiendo en diferentes escenarios, diferentes tipos de emergencia, ¿no? Tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. La idea es que esto les sirva como una herramienta básica, ¿no? De aprendizaje básico, y sobre todo entender también que esta es la parte teórica. Eh, si bien es cierto, como parte teórica solamente involucra un 20% del conocimiento que nosotros vayamos a tener como información, el otro 70% lo vamos a ganar en campo cuando hagamos entrenamientos presenciales, y posteriormente el 10% faltante lo ganaremos en la experiencia atendiendo algunas emergencias. Dios quiera que no sea así, pero tenemos que estar igual preparados para cualquier situación. Lo que nos ha motivado o lo que me ha motivado a poder iniciar estas capacitaciones con mis vecinos es la ocurrencia de este último incendio, no necesariamente por este último, pero este último demostró, y creo que le dejó claro a todos los vecinos, que es importante que estemos preparados, ¿no? Porque no somos libres, o no estamos libres de que nos pueda pasar en algún momento a cualquiera de nosotros, y necesitamos que las personas que están a nuestro alrededor no solamente nos tomen fotos o videos, sino que también metan la mano, pero lo hagan con conocimientos técnicos para no generar mayor accidente. Y saber que van a venir unidades de apoyo a socorrernos, y tenemos que pensar como ellos piensan para no eh, entorpecer su labor, ¿no? Esa es un poco la idea de poder estar preparados como brigadistas. Bien, nosotros vamos a iniciar la capacitación esta vez con relación a los primeros auxilios. ¿Por qué razón he considerado que los primeros auxilios debería ser el primer módulo que toquemos? Es porque en cualquier emergencia siempre van a haber personas que requieran de una ayuda médica, y ya sea un incendio, una caída, un atropello, un aplastamiento con algo, siempre la ayuda médica va a ser necesaria, y es importante que nosotros hagamos la primera intervención, y obviamente tenemos que llamar a las unidades de socorro, pero mientras esto ocurre tenemos que ir haciendo algo para evitar mayores complicaciones, ¿no? Nosotros tenemos en el módulo de primeros auxilios todo un programa, ¿no? En este caso yo les presento el índice. Está compuesto por 10 módulos, 9 módulos de entrenamiento, que lo vamos a ver en la teoría, y el 10º módulo va a ser el repaso de los 9 anteriores, pero ya en la parte práctica, donde vamos a desarrollar destrezas y habilidades para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la teoría, ¿no? Yo sé que probablemente el estar en este nuevo mecanismo de la comunicación, para mí nuevo, dar capacitaciones online, esto nunca lo he hecho, siempre lo he hecho de manera presencial.
confío en que la gente que está del otro lado de las computadoras puedan, o de los celulares, puedan estar entendiendo o prestándole la debida atención a la ponencia. Sin embargo, entiendo también que van a haber momentos distractores como los niños de repente, ¿no? Mamá quiero esto, papá quiero lo otro, o hay que hacer alguna otra cosa, que van a dejar de que sigan la continuidad de la capacitación. En ese sentido, de todas maneras, cuando hagamos la parte práctica, se va a reforzar todo el contenido teórico, ¿no? Se ha dividido en 10 módulos. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los módulos está eh, distribuido más o menos en tiempo de duración de 1 hora, ¿no? 1 hora nos tiene que demorar cada módulo más o menos para tampoco extendernos mucho en la capacitación, ¿no? Bueno, les presento el módulo 1 de la capacitación de primeros auxilios, que está compuesto por 6 ítems y cada uno de los contenidos son de la siguiente manera. El primer módulo es la parte aburrida de todos los módulos, ¿ya? Es la parte tediosa, es la que tiene, la que involucra términos legales, definiciones, eh, cuáles son los principios básicos de un socorrista, ¿no? Cosas como esas es la base de la atención de primeros auxilios. Sin esta base no podríamos avanzar en lo demás, ¿no? Porque de nada me sirve enseñarte a atender una fractura o a controlar una hemorragia y no estamos claros en cómo entender ciertos criterios, ¿no? Entonces, el módulo 1 es la que nos permite afianzar bien esta base para poder continuar con los demás módulos. Bien, entonces el contenido del módulo 1 viene qué son los primeros auxilios como definición. Aquí vamos a entender una descripción rápida y muchas otras descripciones que tenemos también respecto a los primeros auxilios. Las obligaciones legales del socorrista, del brigadista, ¿no? Aquí está expuesto legalmente si te conviertes en un brigadista. No es que ya me convierto en brigadista, me pongo el chaleco, el polo que diga héroes de barrio y ya y salgo a atender heridos a la calle. Hay ciertos criterios que debemos manejar y por eso es que se enseñan protocolos de intervención en cualquiera de las capacitaciones que vamos a recibir, ¿no? Vamos a diferenciar entre qué es un accidente, qué es una emergencia, qué es una urgencia, porque suele pasar que confundimos un dolor de muela con una emergencia y llevamos al paciente al hospital y saturamos la sala de emergencia y los médicos tienen realmente pacientes que sí tienen verdaderas emergencias y nosotros hemos tomado un mal criterio probablemente al definirlo, ¿no? Y hay una persona que tiene una herida de bala o una herida generada por un elemento punzocortante y ellos de repente sí están incurriendo en una emergencia porque están poniendo en riesgo su vida y estamos quitándoles espacio, ¿no? En los hospitales, en los nosocomios. Por eso es importante que aprendamos a comprender estas definiciones. Y por último, el sexto punto en el módulo 1, pues es los principios básicos de la actuación de un socorrista, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? En primera instancia, ¿qué es lo primero que se hace cuando se llega? Bien, el módulo 1, decía yo que empezamos con la definición de lo que es primeros auxilios. Eh, en sencillo, en facilito, primero vamos a leer la definición tal cual está en la presentación y nos dice que es el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional con el fin que las lesiones que hayan sufrido no empeoren, ¿no? En sencillo, es lo primero que hacemos en el lugar del accidente. ¿Ok? Eso es en sencillo lo que es los primeros auxilios. Es lo primero que hacemos en el lugar del accidente, obviamente, para no empeorar la condición de la víctima y en espera de las unidades de emergencia. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera un accidente en mi casa y la mamá o el papá o el hermano me prestan ayuda, esos serán primeros auxilios. Es lo primero que se hace. Si yo estoy en mi casa y sufro un accidente y la mamá o el papá llama a la ambulancia, llega la ambulancia, me llevan al hospital y en el hospital me hacen unos puntos a la herida. Eso ya no es primeros auxilios, eso es una atención hospitalaria. ¿Ok? Entonces, para tener claro nuevamente la definición de lo que es primeros auxilios, es la primera atención que se le da al paciente en el lugar del accidente.
Ahora tenemos que entender también qué es paciente y qué es víctima, ¿no? Cuando una persona sufre una lesión o un accidente, esta persona, cuando una persona sufre una lesión o un accidente, se convierte en una víctima del suceso, ¿ok? Y cuando una persona, wow, creo que es y cuando una persona es atendida por otra, se convierte en un paciente, ¿ok? Entonces, víctima y paciente, hay que tenerlo claro. Si yo soy un socorrista y estoy entrenado para brindar los primeros auxilios, lo primero que voy a hacer es poner en práctica mis conocimientos y convertir a esa víctima del suceso en mi paciente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Dentro de los primeros auxilios, tenemos que tomar en consideración qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Ok? Para esto hay que tener conocimientos mínimos necesarios para poder brindar una atención, una ayuda a la víctima. ¿Ok? Aquí hay 3 pasos que tenemos que seguir de manera obligatoria. ¿Ok? Y una es garantizar la seguridad de la escena. La siguiente es alertar a los servicios de emergencia médico. Y el tercer punto es garantizar la atención o dar una buena atención o soporte vital al paciente hasta que lleguen los servicios médicos. ¿Ok? Hay que tener eso muy en cuenta. Los primeros auxilios consiste justamente en prestar una asistencia médica a un accidentado o víctima, ¿no? O enfermo repentino. ¿Qué pasa si esta persona no ha sufrido una lesión por una caída o un accidente que le haya generado una fractura o un corte y se trata simplemente de un familiar que comenzó a tener cólicos a medianoche, cólicos estomacales? Y puede ser que estos cólicos estomacales sean producto de la menstruación, o sea, una mala digestión, o haya sido por envenenamiento, por consumo de algunos órganos fosforados probablemente, o una intoxicación, ¿no? Entonces, no podemos decir que solamente estoy preparado como socorrista para atender accidentes, sino también enfermedades repentinas. Saber reconocer estas enfermedades me va a permitir tomar una decisión para poder brindarle los primeros auxilios a un paciente. Cuando yo no puedo ver lo que está ocurriendo en el organismo de una persona, porque no lo puedo ver físicamente, pero sí puedo interpretar los síntomas, entonces mi decisión probablemente sea la más correcta. Y en estos casos, por lo general, cuando ya hay una pérdida de conocimiento, el traslado debe ser de inmediato, ¿no? ¿Qué abarca la atención de los primeros auxilios? Abarca el tratamiento tanto de lesiones de poca importancia como lesiones muy graves, ¿no? Lesiones de poca importancia producto de un accidente, ¿cuáles podrían ser? Estoy caminando en la calzada y de pronto tropiezo en un paso a desnivel y me caigo del lado derecho del cuerpo y me golpeo el hombro. Producto del golpe me genera una lesión muscular, ¿no? Un dolor intenso a la altura del hombro, pero se trata solamente de una lesión muscular. No hay pérdida de conocimiento, ha podido reaccionar fácilmente, pero hay un dolor. Entonces, esto podría llamar yo una lesión con poca importancia. ¿Ok? El mismo escenario, estoy caminando en la calzada, estoy avanzando, llego a un punto de desnivel, me tropiezo, caigo y no solamente golpeo el hombro, sino que también golpeo la cabeza contra la pared. ¿Ok? El paciente pierde la conciencia, pierde el conocimiento por unos segundos, luego reacciona y está desorientado en tiempo y espacio. Igual que el primer escenario, no hay sangrado, no hay ningún signo visible de una lesión, pero sin embargo ha perdido el conocimiento. Eso me dice que probablemente existe una lesión que yo no veo, pero que por la información que he recibido puedo deducir que se ha generado una lesión interna en el cráneo. Y eso lo puede diagnosticar solamente a través de imágenes.
el médico, ¿no? El especialista. Y para esto se requiere un traslado inmediato al hospital. Entonces, cuando uno analiza adecuadamente el tipo de accidente o cinemática del suceso, ¿ok? Podemos entender si se trata de una lesión leve o importante o grave, ¿no? Esto es cuando no hay sangrado, y cuando hay sangrado probablemente voy a ver la sangre brotar de donde se haya generado el corte, y en otros probablemente encuentre un rasguño. ¿Cuál será más grave, el rasguño o donde la sangre brota? Probablemente lo más grave sea donde la sangre brota, ¿no? Entonces, significa que si está perdiendo sangre, y ahora tenemos que saber, y lo vamos a aprender en los siguientes módulos, de qué manera está perdiendo sangre. El cuerpo humano tiene diferentes conductos sanguíneos, ¿no? Uno de ellos son las venas y las otras son las arterias, ¿ok? La sangre que se traslada por los conductos venosos se traslada de manera continua, ¿ya? Es un flujo constante. Y la sangre que se traslada por los conductos arteriales tiene una intermitencia en su desplazamiento. ¿Qué quiere decir intermitencia? O sea, que avanzan, paran. Ese avanzar y detenerse simboliza el funcionamiento del músculo cardíaco, del corazón. Cuando el corazón está funcionando, ustedes escuchan o han escuchado o han tocado su pecho en algún momento, han sentido los latidos de su corazón y empieza a palpitar, pum, 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 pum. Entonces, eso está haciendo dos movimientos, que es el sístole y el diástole, que está chupando sangre y está bombeando sangre. ¿Ok? Cuando chupa sangre llega y se oxigena a través del oxígeno que tienen los pulmones y pasa nuevamente y carga las vías arteriales con sangre oxigenada. Entonces, esa intermitencia en la sangre que viene por las arterias significa pues el movimiento del músculo cardíaco. Si ustedes ven una persona que está sangrando y la sangre sale de manera intermitente, entonces me debo preocupar porque la sangre que se está perdiendo es la sangre que llega a las arterias. Y por ser sangre que llega a las arterias significa que es sangre oxigenada y esta sangre alimenta a todos los órganos vitales del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a perder sangre oxigenada y deja de llegar sangre oxigenada a mi cerebro, voy a generar una descompensación, y al generar una descompensación la persona ya no va a poder responderme y yo me voy a quedar totalmente nublado con la información. Entonces, ante una hemorragia o un sangrado venoso y un sangrado arterial, ¿cuál será de mayor importancia? En sangrado arterial, ¿cierto? Entonces, estas cosas las vamos a aprender en el siguiente módulo, pero se lo estoy poniendo como ejemplo para que puedan identificar cuando tienen que abarcar diferentes tratamientos de lesiones de poca importancia o muy graves, ¿no? Para que puedan distinguirlo. Bien, lo otro es la resolución de un caso que esté en relación directa con la aplicación in situ de la primera asistencia. Regresamos a la definición de primeros auxilios, y esto es básicamente lo primero que se hace, ¿no? Si yo sé que lo primero que debo hacer es informar al servicio de emergencias médicas y no lo hago, y empiezo a hacer la maniobra de RCP, la maniobra de lateralización, la maniobra de control de hemorragia, de estabilización de fracturas, y no llamé al servicio de emergencias médicas porque considero que lo estoy haciendo bien. Y de pronto no me di cuenta que internamente había una hemorragia que empezó a descompensar a la víctima. No lo vi, porque lo que es interno no lo puedes ver. Y como no llevaste al servicio de emergencia médica, que es lo primero que tenías que hacer, eso es la primera resolución que tiene que hacer uno cuando llega a la emergencia, lo que va a pasar es que esa víctima podría morir. Y cuando te veas tú en el problema de que, como no llamaste al servicio de emergencia médica, recién llamas, el tiempo que demora en llegar una ambulancia de donde esté hasta el lugar del accidente podría ser ya insignificante porque no va a servir absolutamente de nada. Por eso es importante, dentro de los primeros pasos o la resolución de un caso que está en relación directa con la aplicación de los primeros auxilios en el lugar del accidente, es activar el servicio de emergencias médicas. Ese va a ser tu soporte. Puede hacer que tú des un buen soporte inicial,
pero mientras hayas llamado al servicio de emergencia médica, puede ser que no te haya dado tiempo a hacer nada porque llegaron tan rápido que ya ellos tienen que tomar la posta ahora. No importa, lo importante está que tú llamaste y el hecho de llamar ya significa que hiciste o activaste los primeros auxilios, ¿ok? Eso es lo importante. Eh, Dentro de la atención de primeros auxilios existe lo que se llama la cadena de supervivencia. Aquí vamos a reconocer una situación de emergencia, vamos a identificar si es o no una verdadera emergencia. Yo les voy a poner una situación como ejemplo para que aprendan un poco a distinguir una verdadera emergencia. Están caminando por la calzada y de pronto venga un hombre que está, o un hombre o una mujer, boca abajo, con las compras del mercado tiradas a su alrededor. Adelante de esta persona hay un pedazo de madera que al parecer era de un balcón y vidrios regados alrededor suyo también. Una pierna está doblada, o sea, imagínense ese escenario, ¿no? Y ustedes están avanzando y se dan cuenta de eso. A primera vista, yo podría pensar de que esa persona se cayó y botó sus compras del mercado y de repente botó una mesita que estaba ahí cerca, ¿no? Pero si yo analizo, y este análisis rápido y profundo a la vez, de los paramédicos, de los socorristas, de los brigadistas, se le llama cinemática de la lesión. ¿Qué quiere decir la cinemática? La cinemática, a ver, ¿cómo lo explico? Digamos, ustedes están viendo una película y están viendo la película y de pronto algunos capítulos más adelante ustedes ya saben en qué va a terminar, ¿cierto? Saben, no, sí, se casa con la chica o va a terminar matando al malo o va a tener un final feliz o un final triste. Uno ya sabe, ¿no es cierto? Por los eventos o sucesos que han ido identificando ustedes en cada escena, se han podido dar cuenta o han podido deducir de cuál es el final, ¿cierto? En la cinemática de la lesión o un accidente pasa exactamente lo mismo. Ustedes encuentran al paciente tirado en el piso, boca abajo, con las compras de mercado tirado, un pedazo de madera más adelante tirada también, una pierna doblada, ustedes dicen esta persona se cayó. Si levantan un poco la mirada, se dan cuenta que desde un segundo piso hay un balcón que está roto. Entonces lo primero que ustedes van a decir, esta persona se cayó del segundo piso. Entonces, al caerse del segundo piso, ustedes van a hacer el siguiente análisis. Fuerza de gravedad, ¿no? Si un cuerpo cae de una altura distinta, la gravedad se activa. Y la gravedad tiene un valor. La gravedad vale 9,6 y algo. Póngale 10 kilos. Si esta persona pesaba 80 kilos por 10, son 800 kilos fuerza que ha impactado contra el suelo. ¿Se imaginan ustedes esa cabeza impactando a 800 kilos fuerza contra el suelo? Imagínense el daño que puede estar o puede haberse generado producto de ese impacto. Ahora, no sabemos si la cabeza recibió todo el impacto o primero el impacto lo recibió las piernas o primero lo recibió el tórax. Pero hago un barrido o un escáner tan rápido al cuerpo y puedo decir si golpeó la cabeza, afectó el sistema neurológico. Si golpeó el pecho, probablemente afectó el sistema cardíaco y las vías respiratorias. Si cayó parado o de piernas, probablemente tiene fracturas expuestas y probablemente haya cortado arterias y tenga una hemorragia. En cualquiera de los casos, la vida de esa persona corre mucho peligro. Entonces, ya una vez analizada la cinemática de la lesión, obviamente haciendo un análisis también de la seguridad de la escena, ¿no es cierto? Y preveyendo por mi propia seguridad, ¿no? Mi bioseguridad, porque yo no voy a tocar a ningún paciente si primero no garantizo mi seguridad. Y el contacto con fluidos probablemente puede generarme algún tipo de contagio de enfermedad. Entonces yo siempre, una vez que ya soy socorrista, tengo que andar con un par de guantes de látex o de nitrilo, o si no tengo, un par de bolsas plásticas para poder aislar en el contacto. Siempre hay que garantizar la seguridad. Ya cuando empiecen en la práctica y esto les empiece a gustar, se van a dar cuenta que por inercia ustedes salen de casa y van a decir, uy, mi estuche de guantes, uy, mis lentes, me estaba olvidando, o mi pocket para dar RCP, uno nunca sabe lo que se encuentra en la calle, ¿no? Entonces ya van teniendo una manera totalmente diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo interpretar rápidamente que se trata de una emergencia, de una situación de emergencia. El mismo escenario, ¿ok? Las compras botadas, no hay sangrado, pero la posición es la misma de la persona, pero no veo ningún balcón roto. Yo me acerco
y me pongo mis guantes, aíslo mi bioseguridad, etcétera. Le doy de toques en el hombro a la persona, me presento, le digo que soy brigadista y que lo vengo a ayudar y no me responde, pero siento un olor a alcohol, alcohol de bebida alcohólica, pues, ¿no? Entonces, inmediatamente puedo deducir de que no se trata de una emergencia, ¿no? Se trata de un borracho, de un ebrio, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que yo tengo que garantizar antes de alarmar o de acrecentar una situación que probablemente después resulte en que no es una emergencia, ¿no? Probablemente yo me desespero, como es mi primera vez, ya soy brigadista, ya me formé, pero estoy apresurado porque algo suceda y veo a una persona tirada en el suelo y llamo a los bomberos, llamo a la policía, viene todo el mundo, ya acercan, cinta acá, cinta allá, y cuando llegan a la víctima bien equipados, era un borracho, ¿no? Entonces, generé todo un movimiento de recursos de manera innecesaria por no saber reconocer una emergencia o una situación de emergencia, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, hay que aprender a evaluar la gravedad de la situación también. En la cadena de supervivencia tenemos que aprender a distinguir si es que se trata de una situación grave o no. Casos particulares que ocurren mucho en este sector son, son los pacientes que tienen eh, problemas personales, ¿no? Cuando hay pacientes que tienen problemas personales, son emotivos, por lo general sufren desmayo. Cuando sufren esos desmayos, nos hacen creer de que se trata de la pérdida del conocimiento producto de un golpe o se descompensó porque no está irrigándose el cerebro con sangre oxigenada y podría requerir de parte nuestra activar un protocolo de primeros auxilios, ¿no? Pero sin embargo se tratan de síndromes conversivos. ¿Qué son los síndromes conversivos? Son comportamientos voluntarios de la persona que simulan una necesidad de ayuda. Se pueden desmayar, dejan de respirar por un momento, contienen la respiración, sueltan completamente los músculos del cuerpo, muchas veces también pierden el control, no es que pierden, sino que se relajan tanto que no tienen control de los esfínteres y pueden hasta miccionarse, ¿no? Entonces tengo que saber en el entorno, saber preguntar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, qué es lo que llevó a que esta persona esté en esa situación. Si yo no pregunto, no me entero de lo que ha pasado, yo probablemente pueda estar con mis camilleros subiéndole a la camilla y llamando a los bomberos para subirlo a la ambulancia y a un hospital. Y resulta que a medio camino se despierta porque quiere bajar, porque no quieren que al hijo lo lleven preso, ¿no? O a la hija la lleven presa, ¿no? Pasa mucho. Entonces, hay que saber reconocer y evaluar la gravedad de una emergencia. Si encontramos un síndrome de conversivos, hay protocolos para poder diferenciarlos y actuar en función a eso también, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro que lo tenemos que aprender. Esto lo vamos a desarrollar mucho más en la parte práctica, obviamente, ¿no? Ahora, con respecto a dar el soporte inicial adecuado, tenemos que saber qué protocolos vamos a utilizar para cada tipo de situación. No se aplican todo o siempre los mismos protocolos, ¿no? En principio, ninguna emergencia resulta ser igual a otra, pero siempre hay emergencias que me dejan enseñanzas y me permiten desarrollar ciertas habilidades que luego las voy a utilizar en otras emergencias parecidas o similares. Eso es lo importante de dar un soporte inicial adecuado, ¿no? Que te permite desarrollar muchas destrezas siempre siguiendo el estándar de atención médica prehospitalaria, ¿no? Bien, en los primeros auxilios es importante eh, identificar las lesiones graves y las lesiones menos importantes, ¿no? En las graves es importante mantener la vida hasta la llegada del personal sanitario calificado. Mantener la vida del paciente, pero también es importante mantener la calma. Yo podría simplemente en una fractura expuesta en el fémur, vamos a decir que es el hueso más largo del cuerpo y está debajo de la cadera, es el hueso de la pierna. Yo tengo una fractura en el fémur y esa fractura ha generado un corte
y a la vez un sangrado profundo, un sangrado venoso, ¿no? Pero no arterial. Pero como esa parte del músculo elimina bastante sangre, yo puedo entrar en shock porque no estoy acostumbrado a ver sangre, ¿no? Entonces me entro en desesperación y quiero hacer mil cosas, pero al mismo tiempo no hago nada. Entonces tengo que tener control de la situación y tengo que tener autocontrol. Tengo que estar yo relajado, tranquilo, pero alerta. ¿Ok? Entonces, de repente la tensión basta, de una tensión grave, basta con colocar un apósito o un vendaje compresivo, presionar la herida sin presionar la fractura, obviamente, y ya controlé la hemorragia y el escándalo paró porque la sangre también dejó de salir, ¿no es cierto? Pero si no tengo control, entonces todo se va a tornar en un descontrol de la situación cuando la solución es simple y sencilla, ¿no? Y en las lesiones de menor importancia es importante también no dejar de prestarle la atención. Porque si se trata de un dolor estomacal, yo puedo de repente decir, bueno, se trata de un dolor de estómago y hay que esperar que venga la ambulancia, o sabes qué, mañana te llevamos al hospital. Probablemente ese dolor de estómago podría significar el dolor abdominal producto de una apendicitis y probablemente de una posible peritonitis. Y si esto se complica con una fiebre y empiezan los cólicos, ese paciente ya no llega al hospital. Entonces, por más lesión de menos importancia que parezca, nunca debemos de bajar la guardia o dejar de tomarle la debida importancia a cada cambio sintomático que tenga el paciente. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las obligaciones legales de brindar los primeros auxilios o de ser un brigadista? Aquí hay 5 definiciones que las vamos a detallar con respecto a nuestras obligaciones como socorristas. No es tan sencillo como terminar una capacitación de primeros auxilios y salir a la cancha a esperar las emergencias y ya está. Hay que tener en cuenta que si nosotros nos formamos como brigadistas de primeros auxilios o brigadistas vecinales, nuestra principal función no va a ser atender emergencias porque no las vamos a, o sea, no va a ser nuestro día a día, a diferencia de los bomberos, por ejemplo, ¿no? Ellos salen a 7, 8, 10 emergencias diarias, entonces el training que los bomberos tenemos es mucho más desarrollado. El training que va a tener un brigadista va a ser una a las 500, pero de vital importancia, ¿ok? Pero para que pueda tener esa intervención tiene que estar preparado también. ¿Ok? Entonces, se van a presentar situaciones, porque ya les dije que las emergencias, ninguna es igual a la otra, cada una de las emergencias tiene su característica propia, ¿no? Entonces debemos entender que en estos 5 puntos vamos a tener que ser muy cautelosos. El primer punto, por ejemplo, es la impericia. ¿Qué es la impericia? Es la falta de pericia, es decir, que la sabiduría, es decir, de sabiduría, ¿no? La falta de sabiduría es la carencia de conocimiento técnico, la carencia de experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina, o en este caso de la atención médica prehospitalaria. Si salimos de una formación de primeros auxilios, y lo decía en uno de los primeros párrafos, que esto no reemplaza, ¿no? Y tampoco te hace un conocedor experto en la materia. Esto es simplemente conocimientos básicos. Con los conocimientos básicos y la práctica formas experiencia. Entonces, la impericia es la falta de sabiduría, la carencia de conocimiento técnico, la carencia de experiencias, habilidades y destrezas en el ejercicio de la medicina. Entonces, tenemos que prepararnos muy bien, porque de querer hacer algo sin tener el conocimiento nos pone en una situación probablemente de delito con el nombre de impericia, ¿no? Respecto a la imprudencia, es la falta de prudencia para realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones. Es la conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja, ¿no? Sabiendo que tengo que realizar las cosas de una manera, la hago de manera distinta, con ligereza, no le tomo la debida importancia. Eso es la imprudencia. Negligencia es la omisión al cumplimiento al deber con conocimiento de causa, sabiendo que estamos omitiendo ciertos pasos, teniendo los medios para hacerlo, ¿no? Es un descuido y omisión.
¿Ok? Entonces, esta parte de negligencia también constituye un delito si es que la persona a quien les atendemos empeora su situación y fallece, y la familia probablemente inicie una denuncia con un juicio para una investigación. ¿Ok? Y obviamente van a tener que llegar hasta el día que ocurrió el accidente y quiénes fueron los primeros que lo atendieron. Ah, la brigada de Valdivieso lo atendió. A ver, ¿qué cometió la brigada de Valdivieso? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son sus protocolos? Señor, mi protocolo tenía que ser A, B, C y D. ¿Y qué hizo? Hice C, D, Z, J, H. Ah, hizo todo lo contrario a lo que debía. Ok. Entonces cometió usted una imprudencia. Eh, una precipitación es el actuar apresuradamente, teniendo tiempo para precisar los procedimientos, obteniendo un resultado insatisfactorio. O sea que me aceleré para hacer las cosas. No tomé la debida importancia a que tenía que hacerlo de acuerdo a un protocolo ya establecido, sino que me salté los pasos, ¿no? Me salté los pasos porque quería hacerlo muy rápido, a pesar de que tenía mucho tiempo para hacerlo con tranquilidad, ¿no? Me salté los pasos. Eso es la precipitación. Y la inobservancia es la omisión al cumplimiento de los principios éticos y preceptos legales de observancia obligatoria en el ejercicio de la profesión. En este caso, de la atención médica prehospitalaria, ¿no? Eh, Veo que hay un accidente, pero me hago el loco y me voy, ¿no? No, no, mejor no vi nada porque tengo que ir a una fiesta a las 8 y ya son las 7, eso no va a durar una hora, eso es como 2 horas, pierdo tiempo y ya no llego, mejor me voy. Pero por ahí el vecino me vio y sabe que yo soy el brigadista del barrio y sabe que yo estaba entrenado para atender y no lo hice. Y esa persona murió. Y basta con que esa persona actúe como testigo, pueden denunciarme por inobservancia. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Vamos a entrar a las definiciones de qué es un accidente y entre ellas varios tipos de accidentes, como los accidentes de trabajo, por ejemplo, para entender un poco mejor, ya que en el ámbito de la legislación laboral se explica un poco mejor el tema de los accidentes, ¿no? ¿Qué es un accidente en términos generales? Es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo, que puede suceder en cualquier circunstancia, de trabajo, en el hogar, en el juego, en actividades de ocio, conduciendo un vehículo, etcétera, ¿no? Por diferentes razones. ¿Ok? Eso es un accidente en términos generales. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Legalmente se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia de la actividad que realiza dentro del trabajo, ¿no? O que ejecute por cuenta ajena. Si yo tengo un accidente en las instalaciones de mi trabajo, pues eso es un accidente de trabajo. Yo trabajo en el Cine Planet vendiendo canchita y me caigo en el Cine Planet, pues tengo un accidente de trabajo. ¿Quién me tiene que garantizar la atención de los primeros auxilios? Mi empleador. Mi empleador ha tenido que formar una brigada de atención de primeros auxilios, tiene que tener los recursos como la camilla, el botiquín, tiene que activar el servicio de emergencias médicas, tiene que tener un plan de seguridad, un plan de emergencias, tiene que tener todos los elementos para poder garantizar mi adecuada atención y traslado a un hospital, ¿ok? Cuando se trate de un accidente de trabajo. Ahora, decía yo que soy el vendedor de canchitas de Cineplanet y me caí dentro del cine. Pero ¿qué pasa si soy el que lleva las películas de un cine a otro en una moto? Soy el motorizado y sufro un accidente, choco contra un sardinel de la vía pública y de pronto me caigo, tengo un accidente, no me caí dentro de Cineplanet, ¿verdad? Pero aquí dice que también es o con consecuencia del trabajo o con ocasión del trabajo, ¿no es cierto? O sea, mi trabajo es llevar las películas de un cine a otro y para eso tengo que trasladarme en la vía pública, o sea, es parte de mi trabajo. Entonces también tiene que estar contemplado y se contempla como un accidente de trabajo. En este caso, el primer seguro que se activa obviamente es, como es en la vía pública, se considera accidente de tránsito, pero para mi empleador es un accidente de trabajo. ¿Ok? Para las autoridades del control público, la Policía Nacional, es un accidente de trabajo. Ok, de un accidente de tránsito, perdón. ¿Cuáles son los riesgos laborales eh,
a los que estamos o están expuestos los trabajadores normalmente. Dice aquí que aunque las empresas deben facilitar al trabajador los medios suficientes para garantizar la existencia o minimizar los riesgos laborales, para esto debo tener medidas de emergencia. ¿Qué son medidas de emergencia? Lo que se mencionaba hace un rato, ¿no? Los planes de seguridad, planes de contingencia, procedimientos de trabajo, ¿no? También hay obligaciones del trabajador. Los trabajadores no es que están en el trabajo y hacen lo que se les da la gana, sino que tienen que seguir ciertas normas de conducta dentro del trabajo que les permite garantizar su seguridad para evitar accidentes. ¿Okay? ¿A qué riesgos puede estar expuesto normalmente en el trabajo? Pues a las caídas, golpes, choques, atrapamientos, proyecciones, sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o movimientos repetitivos o manejo inadecuado de carga, ¿no? De forma manual. Ahora vamos a pasar a la definición de emergencia. ¿Qué es una emergencia? La definición de emergencia nos dice que es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. Tenemos que resaltar la parte en la que nos dice que es un peligro evidente para la vida. Peligro evidente para la vida. O sea, quiere decir que lo que le ha ocurrido pone en riesgo potencial su vida. ¿Ok? Eso es una emergencia. Hay que tenerlo muy claro. Ahorita que haga la definición de urgencia, vamos a hacer los ejemplos. Y en la definición de una urgencia, dice la definición, que se presenten aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata, pero que no esté en riesgo la vida. Y aquí vamos a resaltar que no está en riesgo la vida. A diferencia de emergencia, está en riesgo la vida. Quiero ponerles un ejemplo. Lo típico que, a ver, analicemos un poco este último incendio, ¿ok? En este último incendio había muchas personas colaborando con la extinción, ¿ok? Con baldes de agua y con el torso desnudo, ¿ok? Estaban expuestos a qué riesgos: inhalación de gases tóxicos, ¿ok? Radiación por temperatura, ¿ok? Golpe de calor, deshidratación. Algunos usaban sandalias, había pisos inestables, con obstáculos, los riesgos de caída, de golpes, de contusiones. Había un montón de riesgos asociados a lo que se estaba haciendo. Pero además, el riesgo más potencial que yo pude identificar fue el de que toda esa gente que estaba ayudando pudo haber quedado también atrapada dentro de las llamas del incendio. ¿Por qué razón? Porque estaban todos preocupados en echarle agua al fuego y no estaban preocupados en aislar el material que se estaba quemando colindante a la casa que se estaba incendiando. ¿Ok? Entonces, lo que se hizo fue separar a los grupos, separar a las personas y decir: un grupo empieza a retirar todo lo que esté colindante a la casa en la parte de arriba y otro grupo empieza a sacar todo lo que esté colindante a las casas de abajo y de atrás. El que entró al fuego directamente porque tenía el traje era yo y me pasaban los baldes. Entraba, salía, tenía mayor protección y tenía un equipo de respiración. ¿Qué hubiera pasado si uno de los vecinos hubiera empezado a tener quemaduras por contacto directo con el fuego o por radiación? Quemaduras de primero y de segundo grado. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si los vecinos hubieran empezado a caer uno por asfixia, por inhalación de gases tóxicos? ¿Mm? ¿Y qué hubiera pasado si los vecinos hubieran empezado a desmayarse también por la exposición a la radiación y hubieran caído en deshidratación y por ende en golpes de calor? Hubiéramos empezado a tener infartos, ¿no? Paros cardiorrespiratorios. Entonces la emergencia de apagar un fuego se convertía ahora en una situación de carácter masivo. Entonces, cuando estas situaciones se dan por desconocimiento o si no llega la ayuda inmediata, por lo menos para orientar a los vecinos en qué cosas se debe hacer y qué cosas no se debe hacer, íbamos a empezar a tener este tipo de situaciones: golpes de calor, infartos, quemaduras de primer y segundo grado y en otros casos deshidratación.
¿no? O asfixia. ¿Cuál de estas situaciones que se hubiera generado en el incendio hubiera sido una emergencia? Obviamente los golpes de calor. Y para poder tratar un paciente por golpe de calor se necesita agua fría para bajar la temperatura. Es la primera atención que se le da a un paciente por golpe de calor. Y hay que tenerlo monitoreado y se requiere su traslado inmediato al hospital. Pero sin embargo, el paciente de quemadura de primer y segundo grado se le ve aparentemente mucho más grave porque la piel se ha levantado, hay ampollas, enrojecimiento, ¿cierto? Picazón en las partes quemadas y se puede ver en algunos casos que la piel, la dermis, la primera capa de la piel se ha levantado. Entonces podría yo pensar de que eso es una emergencia y el golpe de calor no es nada porque con un poco de agua se curó. Es todo lo contrario. Entonces hay que saber definir bien qué es una emergencia y qué es una urgencia. Un golpe de calor requiere una atención pronta y un traslado rápido al hospital. A diferencia de una quemadura, el tratamiento de primeros auxilios es un poco de agua fría que chorrea de arriba abajo y se acabó. Y luego un poco de crema, ¿no? Y obviamente luego para un tratamiento más adecuado se lo lleva al hospital, pero básicamente para garantizar que las vías respiratorias estén limpias, ¿no? Y no se haya llenado de monóxido. Eso es básicamente. Entonces, esa es la diferencia entre una emergencia y una urgencia, analizando un poco el incendio. Para ser más práctico, un dolor de muela es una urgencia y una fractura es una emergencia, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces hay que tener claro esas definiciones. ¿Cuáles son los principios básicos de la actuación de un socorrista? En principio, mantener la serenidad, pero no actuar con rapidez, o sea, no alocarse. Asegurarse de que no existan más peligros que puedan poner obviamente en riesgo también la integridad física del socorrista o de otras personas, de terceros, ¿no? Hay que hacer un análisis rápido, un relojeo que le llamamos en respuesta a emergencia, del entorno para ver qué otras cosas podrían generar mayor lesión o me permiten trabajar adecuadamente con la víctima en el lugar. Examinar detenidamente al accidentado. Y para esto se aplican dos procedimientos, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. ¿En qué consiste la evaluación primaria? Lo vamos a ver ya en el módulo 2, si no me equivoco. Se trata de la evaluación de signos vitales, ¿no? Las constantes vitales. Y la evaluación secundaria es una revisión exhaustiva de pie a cabeza para identificar algún tipo de lesión que pudiera poner en riesgo también la vida de la persona. ¿Ok? Cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que no se lo estabilice, ¿ok? Si se lo va a mover y está consciente, hay que garantizar, preguntando obviamente y recibiendo respuesta, de que no exista dolor en extremidades, espalda, pecho, cabeza, cuello, ¿ok? Y una verificación también física de que no existan deformaciones, crepitaciones, abultamientos o coloraciones raras en el cuerpo. ¿Okay? Una vez analizado esto, se estabiliza y se puede mover al paciente, ¿no? Se realiza el protocolo de inmovilización. ¿Qué es lo que tiene que hacer el brigadista también cuando llega a una emergencia y encuentra un sinnúmero de víctimas? Tiene que empezar por lo más urgente, ¿ok? Por lo más crítico. Hay una situación que se llama en atención de emergencia médica masiva, que esto obviamente es un entrenamiento más avanzado, se llama el triaje, que es una forma de determinar quién tiene mayor posibilidad de vida que otro, ¿ok? Quién requiere la atención médica de manera más urgente que otro, ¿ok? Y en el triaje hay dos mecanismos para poder determinar la urgencia de traslado a un hospital en un paciente. Si A ver, el caso práctico, el accidente del bus de San Martín que cayó en Pasamayo en la Curva del Diablo, con 57 personas fallecidas y 6 sobrevivientes. Ustedes escucharon por las noticias que hubo helicópteros llevando pacientes al hospital y también llegaron autos o ambulancias por tierra, ¿no es cierto? Ahí se hizo un triaje STAR y un triaje aeromédico, por ejemplo. El triaje aeromédico, en el principio, el primer triaje es el triaje STAR, que determina la gravedad de un paciente.
y había uno que estaba en condiciones críticas, pero que su condición física le permitía soportar un traslado por tierra hacia el hospital. Pero había otro que estaba en una condición crítica también, pero el tiempo era fundamental y requería un traslado vía aérea. ¿Ok? Pero para hacer ese traslado vía aérea, el paciente tiene que pasar por otro proceso de triaje o de evaluación. Porque una vez que un paciente es puesto en un helicóptero para ser trasladado a un osocomio, hay que garantizar de que la altura de vuelo del helicóptero no supere los 3.000 pies de altura. Porque lo que va a hacer eso es empeorar su situación. ¿Ok? Es como irme con un dolor de muela a escalar el Huascarán, ¿no? A mayor altura, eh, las partículas de aire se van a dividir 1000 veces su tamaño. ¿Ok? Entonces el dolor va a ser mucho más intenso. Lo mismo va a pasar si yo subo a un paciente a un helicóptero para trasladarlo y no he considerado esta situación, ¿no? Entonces ahí el piloto del helicóptero tiene que tener también ciertos conocimientos sobre vuelos rasantes y esto para poder garantizar no superar los 3.000 metros o los 3.000 pies de altura. Bien. Eh, Tranquilizar al accidentado. Esta situación aparentemente es la más simple, pero deja con muchas secuelas de psicológicas al socorrista. A esto le llamamos nosotros en medicina prehospitalaria el soporte eh, psicológico, ¿no? O emocional del paciente. Si una persona sufrió un accidente, y vamos a ponernos en la situación de acá, de nuestros vecinos del cerro, se desliza una piedra, cae la piedra rodando sobre la pared de esteras o madera de la casa de uno de los vecinos y entra al cuarto de un niño y atrapa su mano contra la madera de la cama y queda atrapado ahí por horas y los bomberos no pueden mover esa piedra. Ese niño va a perder la sensibilidad del dolor, ¿ok? Pero no va a dejar de ver. Y lo que va a ver es su mano atrapada debajo de una gran volumen de piedra, ¿no? Entonces, en ese momento al paciente se le tiene que dar tranquilidad, dar el soporte emocional. Y muchas veces es tan complicado porque entras a un nivel de conversación con el paciente que acaba enterándose de toda tu vida y tú de la vida del paciente. Entra en una confianza tal que el paciente requiere únicamente de ti para que él pueda estar tranquilo. Y eso es bueno y también es importante. ¿Ok? Entonces, el soporte emocional es muy importante en la atención de primeros auxilios también, ¿no? Hay que mantener siempre a la víctima caliente para evitar que entre en un shock de hipotermia, ¿ok? Por frío, se descompense, posiblemente por deshidratación, posiblemente por frío, posiblemente por una pérdida de sangre, una hemorragia, entre en shock hipovolémico, etc. Hay que ponerlo en la posición lateral de seguridad cuando sea necesario, ¿ok? Cuando esté inconsciente sobre todo. Si está consciente no es necesario ponerlo de costado o lateralizarlo, que es el término que usaríamos, ¿ok? Si una persona está inconsciente y yo no lo pongo de costado, no lo lateralizo, podría aspirarse o ahogarse con sus propios fluidos, ¿ok? Entonces, al colocarlo de costado, pues estoy garantizando que lo que él genere como fluido en, en la boca, pues simplemente lo bote por un costado y no se ahogue, ¿ok? Procurar una atención médica lo antes posible y hay que avisar siempre. Acuérdense, avisar al servicio de emergencia médica. Hay que llamar al 116 para los bomberos, al 116 o al 106 para el SAMU, ¿ok? Para la atención del seguro. No dejar actuar a curiosos o intervencionistas. Hay muchas personas que tienen mucha voluntad, pero a veces más ayuda el que menos estorba, ¿no? No darle de comer ni beber a un paciente, por más consciente que esté, hay que evitarlo si es que primero no lo revisa un profesional de la salud en el hospital. No medicar. Nuestro entrenamiento está diseñado solo para dar primeras atenciones, soporte vital básico, no una atención médica como tal. Entonces, no estamos autorizados a medicar, a colocar medicamentos o a hacer procedimientos invasivos,
como colocar una ampolla, colocar una vía periférica, etcétera, ¿no? Y por obvias razones, no abandonar nunca al herido. Solo existe una razón muy extrema para abandonar a tu víctima, pero tendrías que estar en medio de la nada, tú y tu víctima, y solo depende de ti ir por ayuda. Es la única razón por la que deberías abandonar a tu víctima, por ninguna otra razón. ¿Qué es lo que debe hacer el socorrista siempre como una prioridad? Lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de cada acción. Si es posible, protegerse las manos, y debe ser así siempre, con guantes de látex o de nitrilo o con bolsas plásticas, como le dije en último caso, si no tienen lo primero. Utilizar como norma material desechable, previamente esterilizado. Es importante garantizar tu bioseguridad, pero también la bioseguridad del paciente. Yo me pongo los guantes, me pongo la bolsa, la mascarilla, los lentes, la careta y todo el traje, etcétera, pero le pongo un trapo sucio en la herida a la víctima. O sea, no sirvió absolutamente de nada mi conocimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que prevenir, evitar las infecciones, ¿no? Por virus de hepatitis C, hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que es muy típico. Hay muchos casos en San Martín de Porres. Utilizar material desechable de un solo uso, no compartir material de cura entre los pacientes. Si tienes más de uno o dos pacientes, pues definitivamente cada paciente debe tener su propio material para poder hacer la limpieza o curación. No podemos limpio un poquito a este de acá y con lo que me sobró le limpio otro poquito al de allá, eso no se puede hacer. Y evitar el contacto directo con la sangre del accidentado. Eso es fundamental. Muchas veces en la atención médica prehospitalaria, cuando se tiene un paciente complejo, por decirlo de alguna manera, una de las situaciones es que a veces hay fluidos, se disparan fluidos. Y esto es a través de la boca, a través de la nariz, ya sea por un vómito explosivo o por la tos. Entonces, muchas veces el vómito viene acompañado con sangre. ¿Ok? Y si nosotros no tenemos la protección en la cara, como la mascarilla y los lentes, pues inmediatamente va a haber un contacto de fluido a fluido. Y eso es lo que no se quiere, porque de esa manera es como se transmite una enfermedad, ¿ok? Biológica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta aquí hemos terminado con la presentación, ¿ya? Y si gustan, yo puedo recibir sus preguntas por medio del WhatsApp. Yo estoy ahorita activado con la línea del WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta, la van haciendo, yo la leo y la voy respondiendo para que todos se enteren también de las preguntas, ¿no? A ver, espero sus preguntas, muchachos, por WhatsApp. Tengo 17 participantes al módulo 1, hoy día está espectacular. María Isabel Nicho, a ver, ¿alguna pregunta? José Ríos, Henry, Alfeñique, Narda Salinas, no se sientan nerviosos, pregunten nomás con toda comodidad. Verónica, Eli, espero tus preguntas. Caroline, Javier Jesús, José Ríos, Verónica nuevamente, Ofelia Magali, tus preguntas. A ver. Verónica dice, cuando hay una hemorragia y no se asiste, ¿puede entrar en shock hipovolémico? Sí, pero hay que entender los tipos de hemorragia, ¿no? Hay que distinguir si el fluido sanguíneo que sale es venoso o arterial. Yo les explicaba hace un momento la diferencia entre un sangrado venoso y un sangrado arterial, ¿no?
Muchas veces me ha pasado en la que llegaba a una escena de accidente y había una chica que se estaba matando por el novio y se había cortado a la altura de la muñeca, ¿no? Y me quiero morir porque me dejó, es lo típico, ¿no? Cuando yo veía el sangrado y me daba cuenta de que era un sangrado venoso, yo le decía, ahí vamos a dejar un ratito que la chica se calme porque obviamente encuentras a una persona emotivamente no estable, ¿ok? Y de pronto ya empezaba a calmarse, pero no porque le pasaba la pena, sino porque había sangrado tanto que empezaba a descompensarse un poco. Pero eso no iba a afectar su vida porque el sangrado era venoso y no era arterial, ¿ok? Entonces, pero de todas maneras es importante que se pueda atender, parar el sangrado y no necesariamente hay que colocar un torniquete. El torniquete es la aplicación extrema de un protocolo, un procedimiento prehospitalario táctico, porque se aplica básicamente, es más, este tipo de protocolos se, se estableció para amputaciones por intervenciones militares, ¿no? Cuando hay una amputación tangencial de una parte del cuerpo, de un miembro del cuerpo, pues definitivamente hay que colocar el torniquete, pero se tiene que tener ciertos cuidados. El torniquete no es que se coloca, se apriete y ya está, porque si no sabemos colocar, y lo vamos a aprender, créanme, lo vamos a aprender en uno de estos módulos, está dentro de la lista del índice, podemos generar la necrosis tisular. ¿Y qué es la necrosis tisular? Es la muerte del tejido. ¿Por qué? Porque la sangre no está irrigando los vasos sanguíneos del tejido. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y definitivamente si hay un sangrado arterial, la hemorragia definitivamente va a generar un shock hipovolémico. El shock hipovolémico se genera por la pérdida del fluido sanguíneo. ¿Ok? Entonces la tensión siempre es controlar la hemorragia. Si sabemos que es un sangrado arterial, tenemos que buscar la arteria, que la que está generando el sangrado, y por encima de la parte afectada, se tiene que hacer presión en la arteria para evitar el sangrado. ¿Ok? Esa es la primera actuación. Y después hay que determinar qué otra cosa hacer en función a lo que se encuentre, ¿no? Pero para hacer ese procedimiento tenemos que empezar a reconocernos anatómicamente, y eso lo vamos a ver en el módulo 2, dónde están nuestras arterias, cuáles son las arterias principales que tenemos en el cuerpo humano y cómo las vamos a ir reconociendo. ¿Ok? Eso es importante. Eh, con la cabeza y se golpeó la cabeza, puede tener un TEC, nos dice Verónica. El TEC es el traumatismo encefalocraneano. Eso es el TEC, ¿ya? Ahora, el TEC existe en 3 niveles. El TEC leve, moderado y grave. Dependiendo de la gravedad, podríamos, perdón, dependiendo de los signos, podríamos determinar la gravedad del TEC. ¿Ok? Basta que yo golpee con un lapicero la cabeza y ya le estoy provocando un TEC, porque estoy generando una normalidad en el funcionamiento del cuero cabelludo, ¿no? Y esto protege el cráneo. Pero si el golpe ha sido tan fuerte y yo veo que por la oreja está saliendo un líquido lechoso acompañado de sangre, medio viscoso, entonces a esto se le llama otorragia, ¿ok? Cuando hay ese tipo de fluido que sale por la oreja después de un golpe, se le llama otorragia. ¿Qué quiere decir la otorragia? Quiere decir que el TEC es grave, porque ya significa que había una fractura de base de cráneo. ¿Ok? Por lo general, cuando hay este tipo de signo, hay inconsciencia también, hay daño neurológico. Entonces hay que proceder con la inmovilización completa del paciente y considerar lo peor, ¿no? Para utilizar todos los procedimientos cuando el paciente es crítico, mejor dicho. ¿Ok? Bioseguridad es lo primero, nos dice Verónica. Exactamente, la bioseguridad o la seguridad en general, y dentro de lo que es la seguridad está la bioseguridad, que es la seguridad personal, ¿no? La seguridad en general me permite ver que cuando yo me voy a aproximar a un escenario de accidente o de emergencia, pues no existe algún otro elemento que haya generado que esta persona se accidente que también me pueda generar un accidente a mí. Pero ya cuando decido y tomo la opción de atender a ser esa víctima, convertirla en mi paciente, antes de tener contacto con él, tengo que garantizar mi propia seguridad a través de la bioseguridad.
Y la bioseguridad es establecer protocolos de aislamiento, ¿ok? Voy a aislar el contacto directo con la víctima a través del uso de guantes de nitrilo, guantes de látex o bolsas plásticas, como les indiqué, lentes, mascarillas. Hay pacientes que tienen TBC y no lo sabemos, y de repente nos acercamos y empieza a toser y estoy yo aspirando todo el virus que está en el ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les hablé también de los vómitos explosivos, ¿no? Los fluidos que se dispersan. Si no tengo lentes, pues esos fluidos van a entrar también por el líquido lagrimal que tenemos en los ojos, ¿no? Entonces también es una fuente de contagio. Por eso es importante la bioseguridad. ¿Ok? La ropa, definitivamente, si la contaminamos y sabemos que hemos atendido a un paciente, pues cuando lleguemos a casa hay que cambiarnos o simplemente desinfectarnos, ¿no? Eso es importante. A ver, ¿quién más nos hace preguntas? Narda, tu pregunta. Henry Alfeñique. Ah, María Isabel Nicho. Gracias. Muy buena capacitación, dice María Isabel. ¿El sangrado arterial es mucho más peligroso que el venoso? Nos pregunta Narda. Por supuesto. Las arterias distribuyen sangre oxigenada. A ver, primero, nosotros ingerimos alimentos y todos esos alimentos y sus nutrientes van a ingresar al conducto venoso. ¿Ok? O sea, los nutrientes de la alimentación van a ingresar al conducto venoso como sangre. ¿Ok? Van a recorrer todo el cuerpo. Después de recorrer todo el cuerpo van a llegar al corazón. Cuando llegan al corazón van a ser oxigenados por el oxígeno de los pulmones y van a pasar a otro conducto hacia los conductos arteriales. Cuando llega a los conductos arteriales, a partir de ahí esa sangre enrojecida, viva, ¿ok? Brillante, va a empezar a irrigar todos los órganos vitales del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, esa es la sangre que realmente es ya importante en el cuerpo. Entonces, un sangrado arterial eh, es mucho más grave que un sangrado venoso, porque si yo dejo tener sangre en las arterias, todos los órganos del cuerpo humano, ¿no? Dejan de funcionar porque no hay irrigación sanguínea arterial. Entonces es importante considerar que un sangrado venoso es menos importante o un sangrado arterial es más importante que un venoso, ¿no? José Ríos Marcelo me pregunta cómo lo distinguimos. Decía yo que el sangrado venoso es como regar tu jardín con la manguera, ¿ok? De la forma en la que sale el agua por la manguera de manera continua, así se traslada la sangre en el conducto venoso o en los conductos venosos en nuestro cuerpo. Digamos ahora que viene tu hijito y comienza a pisar la manguera, pisa, suelta y la sangre o el agua sale, luego se detiene, luego vuelve a salir y luego se detiene. Entonces, la sangre arterial va a salir de esa misma manera, de manera intermitente. Es de esa forma en que voy a reconocer entre un sangrado venoso y un sangrado arterial. Lo otro es que la sangre venosa es un rojo pálido, es un rojo profundo, por decirlo así. Y el sangrado arterial es un rojo brillante, ¿ok? Vivo. Se nota la diferencia, es mucho más claro, es como fotoluminiscente, una cosa así. Y obviamente su desplazamiento en el conducto arterial es intermitente, ¿no? De esa forma lo reconocemos. María Isabel Nicho nos pregunta si el sangrado es con intervalos, es arterial, ¿qué es más peligroso? Bueno, obviamente el sangrado arterial, ¿no? Javier dice, no sé, no me quedó claro sobre cómo saber que la persona tiene un golpe de calor. Ah, ok. En principio hay que considerar la temperatura y la hidratación de la persona. Nosotros tenemos que hidratarnos mucho. El cuerpo humano tiene que tener por lo menos entre 2.5 a 3 litros diarios de consumo. ¿Ok? Y la forma de hidratarse no es que voy a tomar los 3 litros de agua de un solo golpe, ¿no? Tengo que hidratarme en función a la temperatura, ¿ok? Por lo menos con 250 mililitros cada 30 o 40 minutos, ¿ok?
250 mililitros para poder tener el cuerpo hidratado. Si yo me expongo a intensa temperatura, como en el incendio, por ejemplo, la deshidratación va a ser rápida. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que me permiten evidenciar un golpe de calor? Voy a tener fatiga, dolor de cabeza, voy a empezar a divariar, voy a tener mareos y de pronto voy a perder el conocimiento. ¿Ok? Esta etapa del golpe de calor ya es la más crítica. Cuando esto me pase y alguien no lo supo, pues va a ser difícil determinar si se trata de un golpe de calor o no. Y sobre todo si estamos interviniendo en una emergencia. ¿Ok? Porque cualquiera va a pensar se desmayó, se cayó, se golpeó la cabeza. ¿Ok? Entonces, el signo lo tiene que interpretar e identificar uno mismo de manera inmediata. Si yo empiezo a tener sudoración, empiezo a tener dolor de cabeza, siento mareos y estoy haciendo trabajo muy fuerte como apagar el incendio, debo apartarme de ahí y comenzar a hidratarme, a tomar agua y mojar la cabeza y la nuca para bajar la temperatura. Eso se llama compensación de la temperatura. ¿Ok? Tengo que regular mi temperatura a un mínimo de 37, no menos de eso tampoco. ¿Ok? 37 grados Celsius debería ser la temperatura ideal. ¿Ok? Si la temperatura está en 39, debo empezar a preocuparme. Pero obviamente en una emergencia nadie te va a tomar la temperatura. ¿Ok? Por eso es importante los signos que me permiten identificar un golpe de calor, ¿no? ¿Cuándo será la siguiente ponencia? Está muy interesante, nos dice Ofelia Magali Simón Manrique. Mañana, Ofelia, nos toca el módulo 2. Acuérdense que 2 días seguidos se repite un módulo, ¿ok? El día de ayer tuvimos el primer módulo de atención médica. Hoy día se repite el primer módulo. Mañana iniciamos a la misma hora con el segundo módulo. Y pasado mañana volvemos a repetir el segundo módulo. Y así, ¿no? Si quieren hacer la secuencia un día sí, un día no, siempre van a tener el curso. Si hay algo que no les quedó claro en el primer módulo, lo pueden repetir al día siguiente. O en el segundo módulo no les quedó claro algo, lo pueden repetir al otro día, también no hay ningún problema. Se hizo ese cronograma con esa intención, ¿no? Mañana a la misma hora, nos dice Javier. Sí, perfecto, a la misma hora. Nos dice Narda, ¿cómo ves la arteria si la sangre normalmente casi no te deja ver? Ah, no, es que la arteria no la tienes que ver, la arteria no la vas a ver, la arteria la vas a sentir, ¿no? Y aquí es donde tenemos que prepararnos en la parte práctica, o probablemente mañana, a ver, déjenme chequear un ratito el cronograma, o el índice, perdón, para poder ver qué nos toca en el módulo 2. Nos toca actuación general ante situaciones de emergencia, secuencia del sistema PAS, exploración de la víctima, exploración primaria, exploración... Sí, mañana tenemos exploración primaria, mañana vamos a aprender a identificar las arterias, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios online, yo no voy a poder ver lo que ustedes están haciendo, pero van a ver muchos gráficos en la presentación que les va a dar a ustedes buena luz de cómo se hace. Y obviamente me van a ir escribiendo y me van a dar la razón de lo que están viendo, ¿no? Nos pregunta Henry, en una emergencia, si el accidentado está boca abajo, ¿cómo puedo diferenciar yo? ¿Cómo puedo saber yo si ponerlo boca arriba no afectará un órgano más? Ok, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta la deberíamos tener mañana en el módulo 2 en la atención de evaluación primaria y evaluación secundaria, pero te voy dando luces más o menos de cómo funciona. Cuando una persona está boca abajo, lo primero que tenemos que hacer en la misma posición es acercarnos y con toques ligeros sobre el hombro, preguntar si se encuentra bien la persona. El sistema neurológico va a darnos información, ya sea por estímulos a la voz, ya cuando escuche nuestra voz puede ser que responda, puede hacer que responda al movimiento, si yo muevo ligeramente el hombro, él también responda con otro movimiento, o puede hacer que responda a estímulos dolorosos, ¿ok? En el caso de estar inconsciente. Por eso es que el protocolo es, siempre pregunto, ¿no? Porque a veces dicen, oye, Teobaldo, pero es tonto, si yo si veo que está inconsciente, es tonto preguntarle si está bien, si estoy viendo que no está bien, ¿no?
No, no es tonto. Es simplemente una herramienta que me permite medir el nivel de la situación neurológica del paciente. ¿Ok? Entonces, si el paciente me contesta, obviamente trataré de que no se mueva e iré haciendo preguntas con relación a cómo ocurrió el accidente y qué partes del cuerpo le duele. Y luego que me permita hacerle una revisión secundaria, porque si ya me está hablando, no necesito hacer una evaluación primaria, sino de frente voy a hacer una evaluación secundaria para poder determinar si hay algún tipo de fractura, ya sea en la cabeza, cuello, espalda, brazos o extremidades superiores, extremidades inferiores, o si hay algún tipo de elemento punzocortante incrustado en alguna parte del cuerpo. ¿Ok? Todo eso se hace en la evaluación secundaria para yo poder recién tomar la decisión de girar al paciente. Y para poder girarlo lo tengo que hacer también utilizando técnicas, ¿no? Para poder hacer ese giro. Verónica Baldoceda nos dice, gracias, muy buena capacitación. Henry, o saber que ponerlo boca arriba no voy a grabar más su situación. Pues si seguimos el protocolo que te estoy indicando, no deberíamos agravar la situación, ¿no? Ofelia Magari nos dice, lo que me asusta es que me reconozcan y me digan, asiste al accidentado y me bloquee. ¿Puede pasar? Sí. Les ha pasado a todos. A mí me ha pasado. Es más, mi primera atención médica prehospitalaria se me murió mi paciente. No saben lo frustrante que fue eso, ¿no? Entonces, es una situación que tienen que aprender a manejar. Lastimosamente, en este tipo de actuaciones, uno no sabe lo que le espera, ¿ok? Sin embargo, después que nos ocurre cada tipo de cosas, aprendemos una lección más, ¿no? Hay que mantener el control, no hay que frustrarse. Yo sé que es penoso a veces, pero no hay que frustrarse. Y lo más importante es que ahora podemos desarrollar muchos entrenamientos. Antes no era posible esos entrenamientos, ¿no? Antes entrabas, llevabas la clase, te encerrabas 7 días a la semana de clase, luego salías, tomaban el examen, ya te graduaste, listo, ya a trabajar. No, ahora se permiten hacer muchos entrenamientos, porque obviamente el tiempo ha permitido identificar o darse cuenta de que mientras más entrenado estés, más preparado estás para una intervención en emergencia, ¿no? Ahora nosotros vamos a tener mucha oportunidad para poder entrenarnos y evitar que estas situaciones de pánico vayan a hacer que se empeore la situación o no pueda responder adecuadamente, ¿no? Así que tranquilo, Ofelia, no pasa nada. Narda nos dice, ya nos dimos cuenta que es el sangrado arterial, pero ¿cómo puedo ver cuál es la arteria afectada si normalmente la sangre no la deja ver por la claridad? Ok. Como decía, mañana en la parte de evaluación secundaria vamos a nosotros, perdón, en la evaluación primaria vamos a aprender primero a identificar cómo se llama cada arteria dependiendo de la ubicación del cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes miran la palma de su mano, miren la palma de su mano izquierda, el dedo pulgar apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Si ustedes ponen su otra mano, la mano derecha, y empiezan a recorrer desde el dedo pulgar y van bajando hacia la muñeca, a la flexura o articulación o donde se dobla la mano de su muñeca, en esa flexura, inmediatamente ahí ustedes presionen un poquito y van a sentir las pulsaciones de su arteria radial. ¿Por qué se llamará arteria radial? Porque ahí pasa exactamente en ese nivel el hueso radio. ¿Ok? Por eso es que se llama arteria radial. Si yo subo un poco más y llego a la articulación del codo, pero meto mi mano hacia la parte interna y presiono, voy a encontrar la arteria humeral. ¿Y por qué se llamará arteria humeral? Porque a esa altura está el hueso húmero. ¿Ok? Entonces, y es la misma arteria la que baja, pero va a tomar un nombre diferente en función a la ubicación del cuerpo. ¿Ok? Y ahora si yo toco acá el cuello, el cartílago clicoide, al que normalmente le llamamos la manzana de Adán, y jalo ligeramente hacia cualquiera de los lados y encuentro un espacio cóncavo, un hueco, y presiono un poco, voy a sentir las pulsaciones de mi arteria carótida. ¿Ok? Entonces,
cada arteria va a tomar el nombre en función a la ubicación donde esté posicionada, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver el día de mañana y de esa manera vas a saber, Narda, por qué razón o cómo se llama la arteria que está sangrando, ¿no? De esa manera también yo puedo decidir si hacer una presión en el tercio medio de la arteria femoral, ¿no? Entonces ya sé que el tercio medio proximal o el tercio medio distal, en qué ubicación se encuentra en función al nombre que me diste, ¿no? José Ríos, ¿me escuchaste? Me dice la capacitación con tu esposa y ella es fisioterapeuta. Qué chévere. No, tu esposa sí debe saber mucho de anatomía porque en fisioterapia trabajan mucho el tema de, bueno, se aprenden con mucho más detalle que nosotros el tema anatómico para la profesión que tienen. José Rojas, buena iniciativa, Teobaldo, un abrazo compañero. José Rojas, un amigo de la Policía de Alta Montaña y ahorita debe estar en Chiclayo, está por allá, de la Policía de Alta Montaña de Amazonas. Saludos, José. Bien, Narda le está dando tranquilidad a Magali. Claro, eso es bueno, hay que ayudarnos entre nosotros. Cap, ¿y cómo saliste de eso que tú indicas, que hay riesgo de pena? ¿A qué te refieres? ¿A mi a mi primer accidentado que atendí? Bueno, si se trata de eso, era una señora de 96 años de edad con problemas respiratorios, cardiorrespiratorios. Cuando llegamos a su domicilio, la señora estaba en paro y iniciamos el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, logramos sacarla del paro, la subimos a la ambulancia para trasladarla inmediatamente, en la ambulancia entró en paro nuevamente, en el camino paramos la ambulancia, hicimos la maniobra de RCP, la volvimos a sacar del paro y seguimos el camino hacia el hospital y cuando llegamos al hospital, bajando de la camilla y entrando al trauma shock, entra en paro nuevamente y me vuelvo a subir a la camilla mientras me jalaban hacia trauma shock dándole RCP, pero ya no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, obviamente el médico, todos vieron que se hizo todo lo humanamente posible para salvarle la vida, pero fue complicado la situación. En ese caso no hubo investigación eh, y si lo hubiera habido, seguimos los protocolos que establece la atención médica prehospitalaria, ¿no? Henry nos cuenta un poquito una experiencia y nos dice, de mi parte, pues siempre he sido testigo de varios tipos de accidentes, incluso testigo eh, de algunos enfrentamientos de fuego cruzado y pues por esa parte o para cualquier emergencia soy muy calmado, como me dice mi familia, soy frío para cualquier accidente. A veces, bueno, para la familia o los que no conocen de nuestro trabajo pueden llamarlo frialdad, pero en realidad lo que hacemos es tener un control por encima de lo normal de cualquier otra persona, ¿no? Eso es muy bueno, Henry, y nos gustaría o me gustaría que igual en algún momento podamos reunirnos y compartir algunas experiencias. Todo lo que pueda sumar al expertise, eh, la buena actuación de los brigadistas es bienvenido. Bueno, muchachos, ya si no hay alguna otra pregunta, yo me despido. Ha sido muy satisfactorio para mí esta capacitación de 1 hora y 28 minutos, incluso con la rueda de preguntas. Y no se olviden que mañana iniciamos el módulo 2 del entrenamiento. Si hay alguna duda adicional, no se olviden de ingresar al WhatsApp y hacer ahí sus preguntas, o en todo caso igual mañana las resolvemos en el módulo 2 de la atención médica prehospitalaria. Que tengan muy buenas noches, gracias a todos por su atención.